Entre palcos. La sección de ahora va a ser sobre un tema que cada vez se visibiliza más, pero que ha sido un tema tabú durante muchísimos años, y es el miedo escénico. Es ese estado en el que hay un bloqueo mental, incluso corporal, ante situaciones de máxima presión, y bueno, en el fútbol puede manifestarse de muchas maneras, hasta tal punto de no querer jugar un partido, fallar un penalti o incluso poder tener depresión o ansiedad por culpa de ello. Vamos con el primero de los ejemplos, y es que aquí tenemos a Pepe y la conversación que tiene con Carlo Ancelotti. Esta historia no tiene nada de épica, pero sí que tiene mucho de humanidad. ¿Por qué decimos esto? Carlo Ancelotti, el que era hasta hace poquito en técnico del Real Madrid, pero en su momento lo era cuando pasó esta situación, contó en una entrevista que había dos jugadores solo dos jugadores en su carrera como entrenador que le habían pedido que no le pusieran en un partido, y uno de ellos es Pepe. Llama mucho la atención porque Pepe es conocido por su carácter fuerte, por su agresividad, por ser un tío duro. Entonces llama la atención que le puedan llegar a pasar estas cosas. Os voy a leer literalmente lo que le dijo. Mister, hoy no estoy, no me pongas. ¿Sabéis qué partido fue? La final de Champions contra el Atlético de Madrid, la de la 10ª, que jugó Varane. Es muy llamativo porque ¿qué jugador no va a querer jugar una final de Champions? Pero bueno, es lo que he dicho, llama mucho la atención porque es uno de los jugadores más fuertes que se recuerda del Madrid. O sea, un tío muy agresivo. Hoy no estoy de aquí o de dónde no estaba. Ahí estamos. Lo que para muchos puede ser un acto de cobardía, para Ancelotti fue un acto de generosidad y de valentía, y sobre todo de generosidad con el equipo, porque el hecho de que pudiera haber jugado podía haberle perjudicado. Él no estaba ni 100% mentalmente ni 100% físicamente. Entonces, antes que ocupar ese sitio y poder cagarla, prefirió ser sincero con el entrenador y ponerse a Varane. Bueno, es un caso muy llamativo. A mí me llama mucho la atención porque a Pepe no me lo hubiera esperado nunca. Sí, sobre todo porque no es el tipo de jugador que pueda tener miedo escénico, ¿no? Que no le pega, que no pida no jugar por eso. O sea, que fue algo... Justo. Además le he traído por eso mismo, porque me gustaría hacer luego al final como un resumen de todos los jugadores que he traído. Y vais a ver que hay perfiles muy distintos. Tenemos como hemos dicho, pues tan fuerte, y bueno, no es un síntoma de debilidad. No debería de verse así. Yo sé que yo a veces pensé incluso que también, pero es que si no estás, no estás, y a lo mejor lo más valiente y generoso es decirlo. Entonces es un acto y una señal de que tienes conciencia emocional, ¿no? En plan de que... Sí. Bueno, que tienes que proteger al equipo sí o sí. Entonces, este es el primer caso. Vamos, si queréis, ahora con los penaltis. Es que los penaltis parecen 11 metros, pero son la máxima situación, ¿no?, de presión que tiene un jugador. Y ya no os digo si es un penalti decisivo. Dice la Morata. Sí, la verdad que de Morata podremos hablar otro día. En este juego, que es el penalti, no solo participan los pies, yo creo que ya participa más la mente. Sí, porque al final es una patada al balón, pero hay una batalla mental, es una batalla de ajedrez. Es algo que probablemente sea de las cosas más simples, entrenadas. Sí. O sea, a nivel de que lo puedes entrenar todos los días, puedes tirar 100 penaltis si quieres en el campo, ¿me entiendes? Pero la situación y el escenario no es lo mismo. Es todo diferente. Es imposible entrenar esa y la situación. No, esa situación no, yo digo el tirar, sí. O sea, el pegarle un pelotazo al balón y que vaya a la portería. El hecho de un penalti es muy sencillo. Sí, pero hay tantas variables: el escenario, el momento, el estado del jugador, tanto mental como físico, el momento en el que tienes el penalti, hay muchas cosas. Sí. Entonces, vamos a traer 3 ejemplos. Vamos con el primero, este a mí me duele mucho. Bueno, me duele también en el segundo, pero este me duele también. Roberto Baggio en 1994. Hostia. Final del Mundial de Estados Unidos. Italia y Brasil llegaron a la final en penaltis. Y Roberto Baggio, el ídolo italiano, que había hecho una de las mejores actuaciones junto a la de Maradona en el 86, que se recuerda en un Mundial, tiene la responsabilidad del último penalti, falla y lo tira por encima del larguero. Es que ya cuando lo tira encima del larguero, alguien con tanta calidad, alguien que tira tantos penaltis, alguien que pues ha marcado tantos goles. Si te lo paran, pues te lo han parado, te han adivinado.
pero si te lo fallas tú... Si lo tiras... Es que ya ves, claro, sí. ahí yo creo que sí es mucho. La castigada que ha tenido que tener ese hombre en la cabeza por ese penalti... Ahí vamos, porque años después Baggio confesó que ese penalti lo persiguió durante mucho tiempo. No dormía bien, no podía dejar de revivir ese momento y lo peor, sentía que había decepcionado a todo el mundo, incluso a su padre, que ya os dije en uno de los primeros podcasts que le prometió cuando Italia perdió una final del mundo contra Brasil que ganaría una. Se convirtió en el villano de la historia que tanto soñó. Muy duro, muy duro. Es un caso de cómo la presión mental no termina cuando acaba el silbato. Esto se puede convertir en una cosa que lastras durante mucho tiempo y que puede durar años. Como Incluso para siempre. Incluso para siempre. Yo creo que Roberto Baggio seguirá pensando en ese penalti. Sí. Vamos con el segundo caso, Sergio Ramos en la Champions de 2012. Estamos en las semifinales de Champions League contra el Bayern de Múnich. El Real Madrid llevaba sin ganarla mucho tiempo. Gracias a que vino Mourinho empezó a competir, pero llevaba muchos años yéndose en octavos. Sí, en octavos. Bueno, Ramos lanza su penalti y lo manda. Lo manda. Yo creo que Hizo fue el chute de Totti, con la grada, o sea, dijo, para vosotros, ahora ahí va. El comienzo de los memes fue el penalti de Sergio Ramos, en Sí, Twitter. es que es lo que venía a decir. Sí, Se sí. convirtió en una burla nacional, internacional. Bueno, es que fue brutal. Y claro, la gente lo comparaba con el penalti de Baggio, pero es que claro, es que este penalti fue fuerte arriba, es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué pasa? Que esta persona, Sergio Ramos, lo gestionó de manera muy diferente porque a los pocos meses, en la Eurocopa de ese mismo año, tuvo la oportunidad de lanzar otro penalti. ¿Y qué hizo? Pues con sus dos machotes ¿no? morenos, lo tiró a Lopanenka. Esto es un ejemplo del trabajo que tuvo que hacer. Bueno, de... o de decir, a ver si voy a pegar fuerte otra vez y se va a ir arriba, ¿sabes? Mejor le doy Esa también es buena, ¿eh? También puede ser. Le doy flojito y ya está. Pero llama mucho la atención porque podía haberse quedado como en. Ya no tiro un penalti más. Sí, Esto es claro, horroroso. no. Totalmente. O coge, lo tiras a Lopanenka, lo metes. Un Panenka un poco raro también fue. Sí. No fue el del Panenka de Pirlo. No. Es que además el de Pirlo fue días antes. Entonces, Sí. yo creo que ahí vino el señor Ramos y digo, pues esta es mi manera de. Esta es mi redención. Gracias a eso, Ramos se convirtió en el tirador de penaltis luego en 2 temporadas o 3 del Real Madrid y llegando a convertirse en un especialista, incluso los porteros dudando muchísimo más que con cualquier otro jugador de que pudiera ir al medio a Lopanenka, porque metió, pues, no sé si son 6 o 7 goles de Panenka de 23, 24 penaltis que pudo tirar. Entonces, es una barbaridad. Como digo, es una muestra clara de cómo una recuperación mental y una confianza abrumadora puede hacerte revertir la situación. A lo mejor Baggio pudo tener otro penalti que yo ya no lo sé y Para ya redimirse, no lo quiso ¿no? tirar, Ya. pero Ramos decidió que sí. Y además en un escenario de una Eurocopa, unos cuartos de final o si no me equivoco, era un escenario también potente. Entonces estaba muy bien lo que hizo Ramos y bueno, se le da, Le ¿no? salió bien. Y vamos con el último caso. Este caso le traigo porque ya no solo es la presión que tú te puedas meter encima, sino la presión que te puedan meter los demás. Nos vamos a la Eurocopa de 2020. Rashford, Sancho y Saka, jugadores ingleses, aparecen prácticamente solo para tirar el penalti, porque les sacan al minuto 110-115 para esa tanda de penaltis que se Como venía. Morata, el otro día. Sí, justo. Y el resultado, pues, como El mismo. es el mismo, exactamente. Fallaron los 3. Bueno, no fallaron los 3. Bueno, sí creo que fallaron los 3. Y perdieron la final contra Italia. Y es que encima era Wembley. Era una Eurocopa destinada a ser de Inglaterra. Además, Inglaterra que lleva sin ganar un título de 1960 y pico. Con una generación dorada que tiene de jugadores. Una barbaridad. Bueno, pues la gente se los comió, como podéis entender. Yeah. Recibieron insultos racistas en redes sociales. Joder. Claro, aquí ya cuando metes, ay, qué bueno, cuando fallas, tal. Ya, Eso ya no mola tanto. le pasaba a al Ozil final. en Alemania, le pasaba a Karim Benzema en Francia. Sí, Aquí cuando- hay gente muy hipócrita, ¿eh? Sí, cuando Sí, ya no, no sí, tienes claro. ese origen 100%, ya... Sí. Ahora ya no te mereces estar aquí, ¿sabes? Si fallara la niña mal un penalti, me gustaría escuchar a más de uno. Me gustaría escucharlo. Bueno, el seleccionador Gareth Southgate los defendió de inmediato y les dijo que el que falla no es el que lo tira, el que falla es el que no lo intenta. Entonces, como quitando esa presión, pero lo que vivieron estos 3 futbolistas es un caso de presión extrema, ya no solo lo que puedan vivir ellos de haber fallado un penalti, sino de lo que recibieron por culpa de la gente. Claro. Que eso también puede hacer mucho. Bueno, vamos entonces ahora a la última parte de esta sección, que son la ansiedad en el fútbol.
Vamos con testimonios reales. No hace falta una final, un penalti decisivo para tener miedo escénico. Esto puede ocurrir en la carrera deportiva en cualquier momento. Como podemos ver con el caso de Boyan. Boyan le conoceréis todos porque debutó en el Barça con 17 años, le llamaban el nuevo Messi. Ídolo de Víctor, ¿eh? Ídolo de Víctor. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Es muy curioso, oye. Pero a ver, es que allí en Barcelona era Dios en la tierra. Era un Fernando Torres en Cataluña. Claro, sí, era igual. Era el nuevo Messi. Yo creo que todas las chicas de clase iban con la camiseta del Barça, que decías, pero si no te has visto un partido en tu vida, ¿qué me estás contando? Y llevaban la camiseta del Barça y Boyan. No sabía ni quién es Boyan. La mierda. Se pensaba que ponía otra cosa. Bueno, ya. En 2008 le convocaron para la Eurocopa y dijo que no, que rechazaba la convocatoria. ¿Por qué? Porque sufría ataques de ansiedad, lo pasaba muy mal, incluso en los entrenamientos. Es que ya llegaba a un punto en el que su presión mental era desmesurada y dijo que tenía problemas para dormir, concentrarse, incluso para rendir. Y a esa edad, con toda la presión mediática que le habían puesto los medios encima, con las comparaciones, que eso también pasa mucho, lo pasó en Sufati también, sintió que no podía más. Durante mucho tiempo fue criticado por eso, pero a día de hoy es una de las voces de la salud mental del fútbol. Y bueno, yo trabajo en el Fútbol Club Barcelona con los chavales, la salud mental. Ahora hablaremos de ello. Vamos con otro caso. Hemos dicho antes que íbamos a hablar de Andrés Iniesta. Vamos con él, porque ¿a quién le puede sorprender que le pueda pasar esto a un campeón del mundo, un triplete con el Barça, ganador de todo, exitoso? Yeah. Bueno, pues a final de 2010, poco después de levantar la Copa del Mundo, cayó en una depresión. Y él mismo lo relató así: me dolía el alma, no era tristeza, era vacío. Acudió a terapia y gracias a eso puede continuar su carrera. Y él mismo habla de este tema sin tapujos, lo hemos visto en el podcast de Jordi Wild, que lo mencionamos aquí mucho, pero es que está muy bien porque hablan mucho de estos temas. Y dice que abiertamente, o sea, que si no hubiera tenido ayuda psicológica no hubiera podido rendir más en el fútbol a ese nivel. Entonces es una cosa que llama mucho la atención porque es un juego súper exitoso. ¿Y de dónde le vendría esa presión mediática? Pues a veces el jugador pues le puede venir, como hemos visto, Pepe, ¿quién pensaría que Pepe? Pues a Iniesta le vino. Y bueno, son todos los casos. Y vamos con el último, que es el de Jesse. Aquí vamos con un jugador que prometió muchísimo, pero en 2014 sufrió una lesión de ligamento cruzado y la recuperación física fue larga, pero lo que fue más largo aún fue el pensamiento de que podía volver a ser lo que era. La presión por volver, la frustración de no rendir igual, pues y el entorno mediático, que por supuesto no tiene ningún tipo de paciencia, hizo que... Y el entorno mediático. Y el entorno mediático, por supuesto, porque él también tela. Pero confesó que sentía ansiedad, que había perdido confianza, que lo difícil no era correr, que lo difícil era creer. Bueno, también es verdad que, o sea, yo entiendo que a nivel psicológico tuvo que ser muy duro, pero cuando le ibas viendo cómo evolucionaba, tampoco tenía el mismo físico y... Claro, es que ya... La manera de cuidarse no sería la misma. Fue todo... Claro, que seguramente todo haya influido de que, ya que estabas en arriba del todo, sí, también dejes puede de tener ser. tantas ganas de entrenar, de mantenerte bien, de comer bien, de dormir bien. Es que al final, eso te lo tienes, yo creo que, hablando desde una perspectiva de la que no lo has sufrido, pero te lo tienes que tomar casi como un empezar de cero otra vez. Literal, ¿sabes? es un empezar O sea, de cero. Pero claro, para la prensa no empiezas de cero. Empiezas donde lo dejaste. Claro. Ya, no, sí, total. Es complicado. problema. Entonces, bueno, antes de terminar me había gustado traeros un poquito de datos porque esto es un tema que ahora pues sí que se ve más usualmente, pero antes no. Y es que, por ejemplo, según datos recientes de FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Futbolistas, dice que el 38% de los jugadores profesionales ha experimentado síntomas de ansiedad o depresión alguna vez durante su carrera. Estamos hablando de más de un cuarto. O sea, Y eso que lo digan. Joder, Otros y eso que lo digan, también, que lo digan. seguramente... Que lo digan. a ver, esto es un sesgo que se hizo a unos deportistas que se preguntó. Sí. Hay que ver más. Luego, solo el 13% de los clubes de segunda y tercera división ofrece un apoyo psicológico regular. El 13. Eso es una barbaridad. Y más del 50% de los futbolistas encuestados, como hemos dicho, dijeron que no se sienten cómodos hablando de salud mental con sus entrenadores o directivos. O sea, también llama mucha atención porque Ya, una comunicación fluida, Sí, el sentirse pero- cómodos para hablar de esos temas tiene que ser muy Creo que importante. eso va más En por, cierto modo, a nivel claro. contractual, ellos tienen como un activo. Claro. O sea, el director de tu club, está muy feo decirlo, pero al final, si tú quieres manejar, y también lo hemos hablado Sí, alguna tócame ahí que me gusta eso. si lo hemos manejado, si tú enfocas un club como una empresa, los jugadores son el equivalente a trabajadores. Si Si el te dicen que trabajador está no te jodido, rinde Ya. y no te genera el máximo beneficio, Además que luego te puedes cuesta entender evidentemente que son muchísimo... personas. A un club le cuesta muchísimo más que un trabajador a una empresa. También hemos visto
clubes como el Madrid que cuidó a Álvaro Benito y no le echó a la primera, por Ahí es ejemplo, donde vamos, por ejemplo. porque esto es una cosa que, como hemos dicho, ha dejado de ser tabú. Sí, yo creo que viene el Pero problema de ahí, está empezando de cómo era a antes. Sí, está empezando a cambiar. Equipos como el Barcelona, el Atlético, el Sevilla tienen psicólogos en su cuerpo técnico, y también muchas selecciones nacionales han incluido especialistas en salud mental en sus propios equipos técnicos. Entonces, es que ya el fútbol no se convierte en algo solo físico y táctico, sino también en algo muy mental. Bueno, para terminar esta sección, pues el cierre que quería hacer era que el miedo escénico existe, la ansiedad existe. Un futbolista se puede sentir presionado, sea quien sea. Hemos visto el caso de un central súper duro, como es el caso de Pepe. Hemos visto un campeón de todo, como es Iniesta, una promesa, como es Boyan o José. Le puede pasar a cualquiera, no hace falta que sea tampoco en una final, no hace falta que sea un penalti. Y es una cosa que tiene que bueno, pues que se tiene que hablar, porque el fútbol ya ha dejado de ser algo simplemente Jugar y ya está. sí, es algo ya que te puede pesar a nivel Trasciende mental. mucho más. Entonces, pues nada, hay muchos casos. Si queréis más, os podemos traer más. Recordad que tenéis que darle a like, suscribiros y nada, vamos con la siguiente sección.